Muy buenas señoras y señores, bienvenidos todos aquí con el Orgaz y esto lo puedo borrar, ¿no? Borrar comentarios, sí, y así se queda esto más limpio. Ya está borrado, perfecto. A ver, esto de aquí, así, así, y ahora voy a darle a... ¡Ay, qué vida! Voy a difundir esto, voy a difundirlo por redes, pero no tengo en redes. Aquí lo quito, compartimos. Aquí, esto no me va a dejar, el tambor no deja. Facebook, X, LinkedIn. Vale, venga, vamos. Perfecto. No, espérate, que se me olvidó aquí una cosa importantísima. Vale. Copio. Pegando. Compartiendo. X. Vale. Aquí. Venga, carga, hijo. Vamos, carga. Cárgate. Compartir y compartir. Perfecto. Cierro. Anda, ¿y esto por qué? Bueno, aquí. Continuar. Vale, pues ya está. Digo yo. Sí, vale. Lo cierro. Cierro aquí. Se me ha cerrado la sesión del Pinterest y no sé por qué. Pero se había cerrado sola. Aquí. No. Perfecto. Ya está metido. Hasta luego, Mari Carmen. Esto de X también lo puedo cerrar. Tambor que no funciona. Y entonces esto ya lo puedo cerrar. Y aquí creo que también. Perfecto. Vale, pues entonces, tal cual, señoras y señores, muchísimas gracias a todos los Patreon del canal, comenzando por Nora, Secas, Cris, Solen Raxira, Ángel Martínez, Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón, Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Y muchísimas gracias también a todos los miembros del canal. Os invito a que os hagáis miembros del canal, por supuesto, o Patreon, en su defecto, según os guste. Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Yaraguiri, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gabriela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejot, Freisy Navarro y Francisco Toro Godoy. Ahí ese cacho de nombre. Venga, pues dala. Venga, fuera. ¡Hala! Ya están todos mentados. Ya está todo Dios mentado. Bueno. Pues lo que toca. Muy buenas noches, Soren. ¿Qué pasa, guapetón? Silvi, buenas noches. Muy buenas noches, señor Jack. Buenas noches, Pedro. Y hay alguien más por aquí. Hombre, Aitor, muy buenas, Majetón. Buenas noches. Bueno, pues punto de encuentro, punto de unión. Hoy hay un montonazo de perfumería que ha salido al mercado, no, pero sí que hay un montón de avances y son a tener evidentemente en cuenta porque esto nos va a llegar dentro de nada a las perfumerías nacionales. Así que por eso os digo que esto va a estar que arde. Muy buenas noches, Agustín. Y bueno, pues no sé si habría algún tipo de... Sí, dame un segundo porque sí que había una cosa importante que estaba en noticias. Noticias. Bueno, a nivel nacional, por lo menos España. Ha salido publicado con fecha de... sí, hoy, 15/7/24, y resulta que, fijaros si son unos zorros todos ellos mismamente, Mercadona mueve ficha en la guerra de precios y baja el aceite de oliva un 14% y reduce otro millar de artículos. ¿Me quieres explicar a mí por qué ese margen al 14% y vas a seguir teniendo beneficios en las ventas
del aceite. ¿Habéis estado todos desgraciados especulando con el precio del aceite de oliva para llenaros los puñeteros y jodidos bolsillos a expuertas a costa de las familias, atizando y echándole la culpa al precio porque se había subido porque había una muy mala cosecha? En fin, de verdad, esto es alucinante. Pues resulta que la mayor cadena de supermercados española, es decir, Mercadona, la empresa de Juan Roch, ha aplicado una nueva rebaja de precios en varios centenares de artículos, entre los principales se encuentra, pues evidentemente, el aceite de oliva. Según explica Mercadona, con esta nueva bajada de precios de su surtido, acumula un total de 1.000 productos rebajados en lo que va del 2024. La política de la empresa de distribución apunta a que es fruto del compromiso de bajar el precio de venta al público cuando lo hacen los precios de coste, además de reforzar sus estrategias de venta. Y una mierda, sois todos unos especuladores. Eso es lo que sois todos, unos especuladores. Eso es lo que sois. Y ya es que me pongo todo negro, porque ahora es que, claro, van de salvadores del universo y del mundo y nosotros, como ya nos cuestan menos las no sé qué, siempre se ha costado lo mismo. Siempre les ha costado lo mismo. Están ahora de que, oh Dios mío, los proveedores, el no sé qué, mira, iros a la mierda. Son infumables, no los soporto. Me ponen de los nervios la especulación y todo lo que se llevan entre manos. Es una puñetera vergüenza. Menos mal que cada vez compro menos y lo que compro es porque tengo que comprarlo ahí. Por lo menos, seguramente mientras me queden gatos. Mientras me queden gatos, tendré que ir. Y no se diga algo más, pero vamos, que porque les gusta el puñetero pienso el Mercadona y no se comen otro. Es que no se comen otro. Y da igual si es Purina, da igual, no se lo comen, tiene que ser el del Mercadona. Pues nada, cómete el del Mercadona. 3 euros y pico me parece que vale ya. Lo han subido también de precio. A ver si lo han bajado de precio igual que el aceite de oliva. Hijos de... En fin, bueno. Yendo al tema. A ver un segundito que tengo que refrescar aquí también, que si no se me queda esto así como a trancaete. Vale, perfecto. Y ya estoy donde tengo que estar. Bueno, dadme otro segundo porque al parecer esto no está bien. No, no está bien. Y me lo he dejado todo. A ver, un segundo. Ay. Vale, pues tengo que entrar aquí, dadme otro segundo porque tengo un problema de configuración. Vale, esto por allá y nos metemos en el tema perfumístico ya mismo. Aquí, 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 qué cabrones. Aquí, 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 aquí y aquí. Vale, ya está. Ok. Perfecto. Pues listo. Ahí estamos. Bajan, dice Pedro Alberto, bajan precios cuando llevan meses enriqueciéndose. Hace años que no compro en Mercadona. Yo compro en Mercadona porque hay cosas que tengo que comprar. Si no, bien sabe el señor que no compro, pero entre otras cosas porque es carísimo. O sea, de verdad es, yo creo que hoy por hoy, el último supermercado al que hay que ir a comprar. O sea, lo digo de verdad, ¿eh? Es el último supermercado de España donde hay que ir a comprar, pero no por nada, es que es carísimo. Y la gente no se da cuenta todavía. La gente sabe lo que pasa, que ya con el rollo de que es que está cerca de casa, es que está cerca, es que es el supermercado de proximidad, todo Dios Cristo bendito va ahí por la comunidad que está ahí al lado. Pero os puedo garantizar que es que te pones a mirar precios y son una locura. Te vas a un Aldi, a un Lidl, que también es un poco más caro, pero bueno, y por lo menos sales con la bolsica un poco más llena. Pero es que en el Mercadona, llenar una bolsa de esas repugnantes de pseudoplástico que venden ahora, por encima de las vendes y se rajan, pues te quedas con la bolsa raja, ¿eh? Encima, llenar tengo una, como metas en esa bolsa carne, pescado, ya estás liado, ya está.
y fruta. Como metas carne, pescado, fruta, bueno, si metes una botella de aceite, ya para qué quieres más. Ya para qué quieres más. Da igual. Carne, pescado y tal, en esa bolsa ya está. Puedes tener a lo mejor seguramente la bolsa a la mitad y ya has llegado a los 50 pavos. Si no los has pasado. Solo con una bolsa. Yo me voy al Aldi y mirar más o menos, pues te gastas 50 o 60 pavos y por lo menos sales con 2 bolsas. No con una, sales con 2, pero por lo menos lo notas un poco más. Y en el día, lo que pasa es que el día es más de picoteo. Tienes que ir a picotear. Pero Mercadona es caro de cojones. Es que no se me ocurre ir a comprar un Mercadona. De verdad que angustia ya. Voy a comprar Sota Caballo Rey porque no me queda más remedio. Porque hay unas cosas que son absolutamente indispensables aquí en esta casa y que tengo que ir a comprarlas ahí porque no están en otro sitio. Porque ya digo, porque los gatos es que no les vale cualquier cosa. Y les puedo dejar el pienso que yo le compré de otro sitio. Y da igual si es de ese de Purina que vale una pasta, que da igual, ¿eh? Se prefieren morir de hambre antes que comerse el puñetero pienso, ¿eh? De verdad. Y además es que tiene que ser de atún. Si no es de atún, no lo quiero. Hombre, por Dios, qué angustia ya. Sí, por los perfumes también. Cuando salen perfumes que merecen la pena, porque cuando no, tampoco los compro, ¿eh? Tampoco los compro. Ya habéis visto que si veo que sí, pues cojo y lo compro, pero si no, no tiro por ahí. Lo mismo que con la gasolina, suben el 60% y cuando baja te lo ponen como la oferta del día, sí, la oferta de tu vida. Exactamente, igual es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Pero son absolutamente todos unos especuladores. Todos, aquí no se escapa nadie, pero es que lo peor de todo, lo que más rabia me da es que van de salvadores del puñetero universo. Es que van de salvadores del puñetero universo. Y eso no es así. ¿Cómo vas tú de salvador del jodido universo, colega? ¿Pero qué me estás contando, tío, Juan Roch? Tú eres un empresario, vas a ganar dinero y luego intentar pagar el menor dinero posible a costa de las primas que también les das a tus empleados y de las fundaciones diversas varias que tienes para ir ramificando y que no te cueste un pastizal más de toda la cantidad de millones diarios que ganas. Porque este señor gana millones diariamente. Millones de euros diariamente, que me parece muy bien, se lo ha currado mucho y todo lo que tú quieras. Pero cuando ya empezamos a entrar en el rollo de la especulación y que van de salvadores del universo, a mí me tocan los cojones. Cuando van de salvadores del universo es que me tocan el rabo directamente y me ponen ya de mala hostia. En fin, vamos con temas un poco más superficiales y banales. Y vamos a empezar con, bueno, hay un perfume ya que se llama el hedonista. A mí me suena a mí esto, ex nihilo. El hedonista extracto de perfume, pero yo creo que hay un perfume ya en el mercado que se llama el hedonista, ¿eh? A mí me parece que esto no es nuevo. Yo creo que lo he tenido que hasta incluso que estar comentando por algún sitio porque se me suena un montón. Si es que no lo he repetido antes, no, pero no de ex nihilo, de otra firma. Bueno, pues aquí tenemos esta ex nihilo, que esta es la botellica del hedonista y extracto de perfume. Jordi Fernández es el encargado de la ejecución del perfume y tenemos bergamota, pomelo, también tenemos jengibre, madera de cedro, madera de aquilaga, lichi en el corazón y pasamos a un fondo de ámbar, vetiver, tonka y pachuli. Bueno, se trata de un flanker de concentración del hedonista sacado en el 2019. El hedonista impresiona con una combinación única de notas aromáticas, una combinación única, pero por el amor de Dios, estamos leyendo lo que estamos leyendo. Esto no es único, esto ya está en el mercado con distintas concentraciones, distintas calidades, pero esto no es único. Si me llegan a poner otras notas que no están reflejadas, pues diría, hostia, esto es único, pero esto no es único. La gente del marketing, si es que esto lo ha dicho la gente del marketing, no lo ha dicho la gente del marketing, lo ha dicho unos que quieren vender muchos perfumes. Entonces, como quieren vender muchos perfumes, pues que digan lo que quieran. No voy a leerlo, porque además viene de una empresa de perfumería. Entonces no lo leo. Vale, pues vamos a pasar al siguiente. ¿No lo he compartido? Sí, sí lo he compartido. Yo creo que sí lo he compartido, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Te bajan unas limosnas cuando te han reventado la cartera meses atrás? Sí. No, a esto no juego. Yo, la verdad que tengo que ser muy franco, me he hecho muy, de momento, muy cliente de Aldi. De Aldi estoy jugando siempre lo digo, entre Aldi
Estoy Aldi, Consum, Lidl. Aldi, Consum, Lidl. Y Mercadona puntualmente cuando hay cosas que tengo que comprar sí o sí. Porque si no, ni flores. Pero que ni flores, ¿eh? Ni flores. En fin. Vamos allá. Siguiente. Next. Bueno, vamos a entrar ya con lo que sería la primera tanda de los perfumes que lanza L'Oréal por parte de Valentino para la chusma. O sea, estos son perfumes, ahora mismo estos perfumes son los perfumes que saca Valentino L'Oréal para la chusma, la chusmita, ¿eh? Estos son los perfumes de la chusma. Los perfumes de la chusma que se dividen en dos. En Burning Rome, Donna de Gold, y luego tenemos la versión masculina que es Burning Rome Uomo de Gold. Bueno, vamos a empezar con la de mujer, yo os la comparto para que la veáis, pero vuelvo a repetir, estos son dos perfumicos para la chusma. Vale, presento esto por aquí, compartimos la pantallica y nos vamos a... Espérate porque no sé si tampoco es... Soren, perdóname porque no he mirado yo esto de aquí. A ver. Si estamos al día. Vale, perfecto. Vale, ya es que por lo menos saber los que tocan hoy. Vale, ok. Por si no paso ya luego a tu sección directamente a los de la página web. Vale, pues vamos con el Burn in Rome Donna, que ha sido el primero que he dicho, que aquí lo estáis viendo, y tenemos pues que lleva mandarina, gardenia y coco solar. ¡Uy, coco solar, por Dios! Coco solar, sí, coco solar. Bueno, pues desde Valentino Beauty nos dicen que es decir, L'Oréal, Valentino Beauty no es Valentino Beauty, es L'Oréal. Una fragancia inspirada en el vibrante color del olor de las notas solares y cálidas. La brillante luminosidad de la esencia de la mandarina de Italia contrasta con la sensualidad de un acorde de gardenia dorada, inspirada en el verano de Roma, cuando el calor dorado encendió la ciudad eterna. ¿Cuándo fue eso? Bonin Roma reescribe su firma en profusión de oro, una mezcla radiante de esencia de mandarina italiana y un acorde de gardenia dorado, otra vez me está repitiendo la misma mierda, infusionada con un acorde de coco solar. Coco solar. Bueno, esta es la botella de la Burning Rome para la chusma, mujeres chusma. O sea, esta es la de las mujeres chusmeras, porque ellos ya diferencian claramente de lo que es, como otras firmas, como Dior, lo que es para la chusma y lo que es para los clientes con poderío económico. Hay que diferenciar ya, chicos, aquí hay que diferenciar. Valentino ya hay que diferenciar. De todas formas, también me he metido en la página web de Valentino y menudos precios que se están gastando otra vez porque les han pegado un subidón a las ropajes que alucináis. Que alucinéis. Como tienen a la Michele, pues la Michele les han pegado un pepinazo a los precios que es para caerse de espaldas, porque vamos, que un polo de Piqué cueste 1.100 euros, un polo de mierda, con perdón, un polo de mierda 1.100 euros, que se lo compre su tía, porque yo eso no me lo compro. Hace falta ser retrasado mental para gastarse 1.100 euros en un Valentino. Tengo que decir también una cosa. Él diseñará, bueno, cuando estaba Valentino Garbani, diseñaría muy bien y sería todo fantabuloso, pero os puedo garantizar que precisamente es una firma que es de las que están venidas a menos. Yo no sé cómo se atreven a plantificar semejantes precios porque la clientela de Valentino, yo no sé dónde está. Seguramente se habría ido a otros sitios, pero vamos, esperemos que la Michele tenga mucho reprise, porque si no os digo yo que a esos precios se lo va a comprar su tía la coja. Hace falta ser retrasado mental para gastarse en un polo de Piqué 1.100 euros, Luego lo veremos. Bueno, pues como esto es para la chusma, pues esta es la botellica de L'Oréal que he ejecutado para Valentino. Y ya está, chimpum. Venga, nos vamos de viaje ahora mismo para los chusmeros. Ahora vamos a los chusmeros, es decir, para los hombres que somos chusma. Y entonces, pues, L'Oréal, pues, tiende a bien de decir, bueno, pero es que realmente quien nos está sustentando las ventas es la chusma y hay que tenerles también contentos. Entonces, en la chusma,
pues que me meto yo también, por supuesto, que soy el más chusma de todos los chusmas, yo soy ahí la plebe más repugnante y barrio bajera del universo, pues tenemos The Gold. Bueno, pues con The Gold tenemos aquí un cúmulo de especias calientes con acordes solares y también meten cedro, vainilla y ámbar. Y desde Valentino Beauty, que es decir, L'Oreal, nos dicen que es una fragancia inspirada en el vibrante color del oro con notas solares especiadas. Otra vez esto es lo mismo que lo de la mujer. La sensualidad del acorde de vainilla ambarada contrasta con la cálida elegancia de la esencia de cedro de Virginia, inspirada en un verano en Roma. Cuando el calor dorado encendió la ciudad eterna. ¿Qué calor ni qué leches? Cuando Nerón supuestamente le pegó fuego a la ciudad. ¿Esto cómo qué? ¿Cuándo fue? Ay, si fue en enero. No lo sé cuándo fue, pero ¿esto qué es? Born in Rome reescribe su firma con profusión de oro, una mezcla de especias cálidas infusionadas con un acorde de vainilla ambarada y la ardiente sensualidad de la esencia de cedro de Virginia. A ver, escucharme, no vayáis nunca a Italia en verano, ni en julio ni en agosto. Os vais a cocer. Os vais a cocer. No se os ocurra. Es peor que España. Bueno, si vais para la zona del norte, pues escapáis como todo. Pero como digáis de ahí, en Roma hace un calor que te muere, que siempre le está pillando, siempre les pilla alerta roja. Como vayáis en verano a las Italias, os da un tabardillo y medio, ¿eh? Un tabardillo y medio. Es poco. O sea, yo que me quejo siempre, los huevos ancallá se cuecen, ¿eh? Se cuecen. No, Soren, lo siento. Aquí no hay coco. Entonces, el coco es para ellas. La chusma, ya tenemos 2 perfumicos maravillosos y fantásticos. Venga, os leo. Dice, caprichosos que te han salido los felinos, ya te digo yo, con el pienso. Te bajan unas limosnas, esto ya lo he leído. Y el coco es de las chicas. Bueno, puedes probar la de chica, igual si te gusta, pues la puedes comprar, pero vamos, seguramente el precio que tendrá va a ser de órdago. ¿Cuánto valen las Burning Rome? Han ido subiéndoles también paulatinamente el precio. A ver, ¿qué valen? ¿Qué valen? ¿Qué valen? 59,90, pero esto es la botella grande, entiendo. Esto será el botellón grande. Entonces me he metido en Paco Perfumerías. Bueno, da igual, acepto las cookies. Pues no, son los 100 mil. El botellón grande cuesta 77 euros casi. 76,95. Estoy mirando Paco Perfumerías, lo primero que me ha salido. Con la Burning Rome Hugo. Os pongo el precio. Ahí tengo enlaces de eso, Bonico. Pues lo miro. Venga, vamos a verlos. Aquí. Vamos a verlos ya. La chusma. Bueno, son precios de página web oficial. Luego te bajan. Lo que pasa es que aquí ya hay un problema bastante gordo. Y el problema que es bastante gordo es el precio de salida que dan desde la página web oficial. Es altísimo. A ver, fragancias. Born in Rome. Déjame, necesito. A ver, un segundo. Esto hay que mirarlo bien. Necesito la Uomo normal que vale. Claro, es que vamos a verlo juntos. Comparto. Esto es de análisis. Venga. Compartir. Vale. Mirad, el precio de la Uomo, de la Valentino normal, vamos a la de 100 mililitros. El precio que refieren, precio de ventas en la website oficial, son 120 euros. Con lo cual es normal que a la hora de irse a Paco Perfumerías, los 100 mililitros tienen ya un 54% de descuento. Cuestan 60 euros. Es la mitad del precio, ¿eh? Es la mitad del precio. Lo han puesto a la mitad del precio. Ojito. Pero claro, hay más versiones, con lo cual, a ver, vamos a ver otra cosa. Vamos a ver. Druni. Valentino. Y así me salen. Entonces es que Valentino, como la de esta gente, la trabajo más, sé cómo va.
La página me es mucho más fácil que la de Paco. Vale, entonces... Estoy mirando las que mayor precio tienen, ¿vale? Eso es lo que estoy mirando. Las que mayor precio tienen ahora mismo, voy a compartir. Madre mía, es que no me va a dar para compartir. Veamos, os digo los precios, no hace falta que lo comparta. Os metéis en. Mirad, os pongo el enlace si queréis de Druni y os echáis un vistazo. Mirad, qué es lo que estoy mirando ahora. Pegamos. Esto es lo que estoy viendo yo ahora, pero me he ido a lo que son las dos más caras, que son las que realmente me sirven de referencia porque las otras son de excesivamente baraticas. Lo que tengo aquí más caro de precio es la Valentino Uomo Eau de Toilette para hombre, que 100 mililitros cuestan 63,95. Estamos hablando de la clásica, ¿eh? Ojito, cuidado. En concentración o de toilette, que además la han cambiado porque chapa nueva, es distinta. O sea, han mantenido el diseño de los remaches, pero han cambiado la botella, o sea, han cambiado las cosas de la botella, son distintas. Bueno, en fin, esa vale 63,95 y el precio de salida son 120 euros. Atención, atención. Pero es que tenemos la Valentino Uomo Intense, que el precio de salida son 125 euros, 5 euros más caro, y sitúan el precio de la Intense en 70 euros. Precio 125, recordar, 125, 69,95, 70 euros. Pero es que ahora, y aquí que ya estáis viendo, porque la página sigue compartida, los 100 mililitros de la Valentino Born in Roma, 120, y los 100 mililitros a 120 euros, ¿vale? En la proporción. Pero es que si nos vamos a ver, aquí, fragancias de hombre, las Gold. Aquí está la Gold. Ya tenemos aquí la Gold. Nos encontramos con que cuesta 160... Ah, no, 120 pavos, ¿eh? No, 120 pavos. Entonces, ¿qué he visto yo a 160 euros, eh? Yo he visto algo a 160 euros. ¿Era la de Mujeres? Yo he visto algo a 160 euros. 120 euros para la plebe. Así que el precio que podemos esperar seguramente de esta es el precio que os he comentado. Si cuesta 120 euros, 125, seguramente va a costar entre los 63,95 y 70 euros. Ahí vamos a estar. Y si nos pasamos ya a la femenina, porque nos vamos a pasar a la femenina Gold Donna. Esta era la 160. A ver, ¿me puedes decir a mí por qué lanzas dos perfumes de la misma línea, uno de hombre y otro de mujer, y uno me lo colocas a 120 euros y este es a 160? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Necesito saberlo. ¿Qué diferencia hay? ¿O es que lo otro es uno de toilette? Y con el rollo de que es uno de toilette, Uomo. Porque la concentración no la veo. No me dice la concentración. A ver. Este es el vídeo para las dos, una 120, la chusma paga 120 y las mujeres pagan 160 euros si lo compras. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Lo que no sé es por qué narices me cobras 120 por la de hombre y 160 por la de mujer. Es que, claro, no sé si Soren lo habrá descubierto ya, pero esto no es nada normal. Esto no es en absoluto nada normal. Bueno, pues así están las cosas con las dos nuevas que ha sacado para la chusma. Para la chusma. La chusma tiene esto. Así que la chusma, nos jodemos con esto, bailamos con esto. Uy, ¿qué pasa aquí? Tengo algo atrancado. No quiero salir de la web. No quiero salir de la web. No me salgas de la web, que no quiero irme a ningún sitio. Lo que quiero hacer es dejar de compartir.
quiero dejar de compartir y además lo que quiero hacer también es lo siguiente, que es poner un corazón aquí a Marquitos. ¡Hola, Marco, bonico mío! Hoy he empezado el directo y que me hierve la sangre, nene. Me hierve la sangre. Oye, ponerle al crío likes en los tarjetones. Voy a ponerte yo likes también. ¿Qué coño? Ahora que eso espere todo el mundo. ¿Qué pasa? Para alguien que entra y llega y da superchats y todas estas cosas, hombre, pues falta más. Te doy yo también likes de estos. Aquí. Te meto ya el like, pero que ya mismo, en el tarjetón. Hombre, ya tienes 3 con el mío. ¿Y por qué no me meto por el otro sitio? Porque si me meto por el otro sitio te pongo hasta 4. Hombre, faltaba más. Ya te digo yo. Oh, que no puedo, que no puedo. Que me da un tabardeta. La nueva tienda oficial. Salgo yo ahí hablando también. Yo hablo por los codos, hablo por todos lados. Ahora te leo, Marquitos. Ahora te leo, hijo. Te voy a poner otro like. Oh, no. Probar de otra manera que quiero. Es más fácil. Aquí con llave de acceso. Es que yo tengo llaves de acceso y todo. A ver, llave de acceso. Venga, cárgate, hijo. Ya está. Pues ahora yo me vengo para acá para el Orgaz, me voy al directo, y te meto un like porque me da a mí la gana. Pues faltaba más. Aquí. Claca, ya tienes 6. Claca, ya tienes 5. La gente está dividida. La gente está dividida. Hombre, faltaba más. Ya te lo digo yo. Voy a parar esto. Así. Bueno, esto lo voy a saltar. No, gracias. Y esto lo paralizo. Bueno, pues así. Minúsculo. Y ahora ya me quedo yo tranquilo. Esto lo tengo que actualizar. Un segundo porque aquí tengo que meter una actualización. Que actualice, perfecto, y ahí estamos. Venga, te leo, Marcos, hijo. Enhorabuena por el vídeo de Nautilus, está genial, me he divertido mucho, ya tengo ganas de probarlas, aunque se les han acabado los decants de momento, no tengo ni idea, no tengo ni idea, no lo sé, no tengo ni idea. La verdad que no sé, ahora mismo no he hablado con Dani, no tengo ni idea. De hecho, ayer me mandó un mensaje dándome las gracias y ya está. Tampoco no he hablado nada con más. Me mandó un mensaje al teléfono cuando salen los Bizum, que ese es el teléfono que tengo de empresa. No mandéis Bizum, que lo tengo desbloqueado. Ese teléfono me mandó un mensaje diciéndome: ay, muchas gracias por haber hecho la reseña de Nautilus. Y yo, no, ningún problema, hijo mío. Aquí, vamos, yo hago la reseña de todo lo que cae en mis manos, sin problema. Bueno, de todo no, hay cosas que no hago, por cierto, ¿será que yo no soy profesional del mundo de la perfumería? ¿Cómo haces para asociar una fragancia a un traje o a mí no me sale llevarla y ya? ¿Cómo has conseguido saber con qué pega? Son años de experiencia, hijo mío. Tú piensas que oficialmente llevo casi 10 años, oficialmente casi 10 años y extraoficialmente pues algo así como unos 10 más. Así que tú imagínate si voy a dejar de saber. Aparte de que también he trabajado como personal shopper, estas cosas. Y ahí estuve yo trabajando pues aproximadamente, pues fueron como 5 años. Así que tú imagínate si sé o no sé o dejo de saber. Yo es que he hecho de todo en mi vida. He tenido que hacer de todo en mi vida y la verdad que he intentado hacerlo siempre de la forma más solvente posible. Pero sí, ha sido por eso. No, pero que para mí es muy fácil. O sea, tú piensas que a mí me encanta el mundo de la moda y para mí es muy fácil poder asociar un perfume y un aroma dependiendo de las características que tengan con una forma de vestir o con la otra. También hay perfumes que van que ni pintados para ir con chándal, a quien le gusta ir con chándal, pero lo que pasa con el tiempo que hace, menuda picacera de la hueva que te da, porque eso da mucho calor, Dios mío, aunque sean de esos finos de fibra, qué ascazo, no, déjate, así que por eso es, Marcos, no es por otra cosa. No es por otra cosa, es por eso, porque vengo del mundo de la moda también, aparte del mundo de la química, pues es que, de verdad, que 53 años dan para mucho, aunque parezca que no, dan para mucho, unas veces está arriba, otras veces está abajo, otras veces está en medio, otras veces hace una cosa, otra vez, y además para allá, y yo he hecho prácticamente casi de todo, casi de todo, o sea que por eso te digo que es fácil.
A ver, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Que por aquí te ponga yo tal tarjetón, que se vea ya el tarjetón del chiquillo con el Nautilus haciendo la pregunta por aquí. No te he puesto los tarjetones, te los voy a poner, hombre. Hay que se vean los tarjetones del Marcos. Y luego esto por aquí. Y luego también, ¿sabes lo que te digo? A ti porque me da la gana. Te lo voy a hacer y te voy a plantificar los aplausos que me salen. El... ¡Ole! Faltaba más, ya te lo digo yo. Muchísimas gracias, Bonico. ¡Ole! Bueno, pues eso, que la vida que da para mucho, que da para todo. Que da para mucho y da para todo. Están chalaos, madre de Dios. Están chalaos y tanto. Se inventarán que las moléculas del perfume femenino son más caras. Eso es seguro, son las mismas. Son las mismas. Porque las mujeres consumen más. Mira, Hurtado, señora Hurtado, es un hurto. Esto es un hurto, un robo a mano armada, pero es que se quedan más anchos que panchos. Es que es brutal. Es que es brutal. Me estoy dando cuenta que con el sol me estoy quedando rubia. Me estoy quedando como ricitos de oro. El sol, que yo que siempre que salgo con gorra y con toda la calle, mira, me estoy poniendo rubio, está la barba. La barba se me está quedando rubia. Y sí, es un robo a mano armada. Lo que pasa es que entiendo que, digo yo, es que no sé las concentraciones. Vamos a pensar de que la concentración masculina es EDT y que la femenina es eau de parfum. Claro, que puede ser un eau de parfum intense o cualquier tontería que se inventen. Pero es que me parece una desfachatez que salga un precio tan sumamente marcado entre 120 y 160 euros. ¿Qué me estás contando? Que luego entienda, eso se va a quedar a 110 euros, ¿eh? Pero ¿quién va a pagar de verdad, en serio? Valentino es una firma que, lo siento en el alma, es una firma venida a menos desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años, Valentino es una firma venida a menos, porque entre otras cosas le falta tener lo que sustentaba la firma, que era al señor Valentino Garavani. Eso era lo que realmente tenía importancia dentro de la firma, pero es que ahora mismo esto es una merienda de negretes. Caníbales. Especifico. Ahí todo el mundo comiéndose hasta el tuétano, porque no hay por dónde coger todo esto. O sea, ¿me vas a hacer pagar 160 euros a mí por ser mujer y luego por ser un tipo me vas a hacer pagar solo 120 euros? Estoy hablando de página web oficial. Me parece una desfachatez. Pero bueno, y no es que se trate de consumir más, es que hace falta ser, y con perdón, si hay alguna mujer que se gaste 160 euros en el perfume de la plebe, porque esto es perfumería para la plebe, para la chusma, es para estar pegándole camotazo de aquí a vete a saber dónde. Chica, cómprate una Prada o algo así, que vas a salir ganando seguro, ¿eh? Es que yo, de verdad... Ay, 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 ay. Dice, y una mujer no se la piensa en gastar la diferencia de un hombre. Sí, sí se la piensa, ¿eh? Sí, mira, María José, escúchame, Maripepa, la gente y las mujeres sobre todo, miráis un montón la pesetica. Lo siento, podéis gastaros en un momento determinado mucha pasta en cosméticas sobre todo, pero en perfumería, ojo, cuidado, no tanto, ¿eh? Se os encoge más el ombligo. Se os encoge más el ombligo en perfumería, bastante más, bastante más. Y además, es que no sois nada tontas y antes de gastaros 160 euros en un puñetero Valentino, os gastéis 160 euros en un Hormone o en lo que sea. Me da igual. En un Crit, porque de 160 euros puede que encontres hasta algo. Por los suburbios, como yo digo. Podéis encontrar perfumería muy económica. Nicho, bueno, muy económica. 160 euros es una pasta. Para empezar. Yo a 160 euros me las busco para comprarme un cacho de perfume nicho de caerse de espaldas. Y no eso. No eso. Y vosotras no sois tontas. Y vosotras miréis un montón la pesetica.
mucho. La economía familiar hay que mirarla. Y si no miréis la economía familiar, miréis por vosotras mismas y decís, a ver, analicemos, 160 euros, esto me lo invento, por Dios, un Serhoff, 160 euros, un Valentino. ¿A qué vais? ¿Al Valentino? Ni de coña, venga. Vale. Es que otra, no hace falta más. Mirad, ¿qué os gastáis? 160 euros. Voy a hablar dos perfumes para la chusma. 160 euros en un Valentino o 160 euros en un Dior. ¿En qué te los gastas antes? ¿Qué es más prestigio y más firma, con más asiento y más? Dior. No te vas a comprar el Valentino. Que no te compras el Valentino. Vas a por el Dior. Vas a por el Dior. No vas a por otro. Que vas a ir a por el Valentino ni de coña. Vamos, nadie va a ir si pones a 160 euros enfrente, uno al lado del otro, un Valentino y un Dior y no te lo piensas. Si te pones un Dolce & Gabbana y un Valentino al lado y dices que escojo, pues ahí ya me cojo y me callo la boquica porque digo, y ambos dos, pues, ¿sabéis? Ahí ya me lo pensaría yo. Igual no cojo ninguno y me lo prefiero y me lo cojo. Pero si os obligan a comprar uno, desde luego, igual me compro antes el Dolce & Gabbana que no el Valentino. Que no. De momento no veo las concentraciones. Ay, es que está todo desconcentrado. Dale un ojo a lo que te paso. Vale, vamos a mirar qué es lo que me pasa el crío. Son las mismas concentraciones. Pues fijaros, son las mismas concentraciones y hay que fastidiarse. En Juliá tenemos precio. ¡Ole! Pero no está a la venta, ¿eh? No está a la venta. Es como siempre, está el avance, pero no está a la venta. Pues 100 mililitros en Juliá cuestan 72 euros. No quiero que me mandes notificaciones, Juliá. Venga, comparto. Vamos a compartir lo de Juliá y lo vemos. Configuración, presentamos, compartimos. Burning Rome. Pero esto es Juliá. Es que me ha salido aquí, dame un segundo, me ha salido aquí un pantallazo de algo anunciando. Vale, sí, era un pantallazo anunciando algo. Vale, pues aquí está. Esta es la Roma, que es eau de toilette. Atención. Eau de toilette. Eau de toilette, que no es concentración parfum, ni eau de parfum, nada. Eau de toilette, 72 euros. Página web oficial, 160 pavos. Y ahora vamos a la masculina. Venga, vamos allá. Vamos con la masculina. Sí, son los Gold. Son los mismos perfumes y están ya al mismo precio, ¿eh? Están al mismo precio en Juliá. 72 euros el masculino y el femenino, ¿no? Este es el Uomo y este es... no, le he pinchado yo. No, vamos al de chica, perdonadme. He metido yo la pata. A ver, el enlace del de chica, aquí. Perfecto. Pues está más barato, pero es por los mililitros. Es muy... ¿Qué? Yo no, aquí hay algo que no cuadra, ¿eh? Esto es sospechoso del copón bendito. O sea, me estás contando, vais a flipar, ¿eh? Vais a fliparlo, pepinillos ahora mismo, os va a dar algo. Os va a dar un tabardillo. ¿Qué he hecho yo aquí? Os va a dar un tabardillo. Compartir. ¿Esta es la de hombre o la de qué? Esta es la de mujeres. 55 euros con 20. ¿Qué me estás contando, Pedrín? ¿Qué me estás contando, Pedrín? De 160 pavos que tienen el perfume de mujer, lo ponen a 55 euros con 20. Aquí lo tenéis. Este es Chimpum. 55 con 20. De 160 euros en la página web oficial. Pues seguro que todavía habrá gente que lo compre ahí. Yo alucino pepinillos. Explicármelo porque yo no lo entiendo.
55,20 un perfume que está anunciado en la página web oficial a 120 euros por un lado y 160 el de mujer, como os he puesto antes, ¿eh? Fragancias, Born in Roma, Donna, Gold, Donna. Aquí está. Aquí está el Donna. Lo que pasa es que os lo tengo que poner, bueno, esto ya lo habéis visto, este es el de 55 y volvemos a Valentino, que es que son los 160. Aquí está. Es el mismo perfume, ¿eh? Es el mismo. Es el mismo. 160 euros, 100 mililitros, 55 euros en el otro sitio. Concentración, según ponen en Julia, eau de toilette. Eau de toilette, no eau de parfum. Ah, que las concentraciones varían, claro, pero aquí en la página web oficial no ponen la concentración. No se ve la concentración en la página web oficial, ¿eh? Voy a cerrar, tengo aquí un montonazo de cosas abiertas. A ver, aquí. Una fragancia inspirada en vibrante, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, pero es que no dice la concentración. No dice la concentración. A ver, investigación de campo. A ver, aquí. ¿A dónde me llevas? Si te pincho aquí, ¿a dónde me llevas? Me llevan a Selfridge. A ver, en Selfridge, Valentino. Pero yo creo que no estará aquí. Porque no ha salido a la venta. Esta es la normal. No, en Selfridge no está todavía. Me llevan a Selfridge, pero no está. En Selfridge no está. ¿Qué va? En Selfridge están los precios también como para tocarlos, ¿eh? Están más baratos que la página web oficial, pero yo no compraría nada aquí ni, vamos, es que no le hincaba ni el diente, vamos, es una locura de precio también esto. Nada, nos olvidamos, que va. Pues no sé, aquí en la página web oficial no viene concentración, en Julia viene concentración, lo que no es normal que me digan que de 160 me cobras 55 pavos por 100 mililitros además, que es lo mismo que me anuncias en la página web oficial. Es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, en fin, yo qué sé, cosas más raras se han visto en el mundo del diseño. Cosas más raras se han visto. Bueno, pues nada, yo qué sé. En fin, que ellos mismos se apañen. Venga, vamos a descansar un poco de Valentino. Es que viene más Valentino, ¿eh? Que ya es para la gente ultra mega VIP que se gasta la pasta. Ay, para la gente que ellos quieren de clientes, vamos. Julia, una es eau de parfum y la otra eau de toilette. A ver, la de mujeres es eau de parfum. Correcto. Y me la pones más barata. Los precios no están bien, ¿eh? Es imposible. Y encima la sacan como edición limitada, pero es que es imposible que me digas aquí que el eau de parfum lo vendes a 55,20. Es que no tiene sentido. Y la de hombre a 72 euros en eau de toilette. ¿Han cambiado los precios? ¿O eran los mismos que he dicho antes? Ya no lo sé. Ya no sé lo que he dicho antes, ¿eh? 72 euros por un lado. Sí, era más cara la de hombre. Más cara la de hombre en concentración o de toilette que no la de mujer, siendo más concentración. Yo no entiendo nada. Yo creo que aquí hay un error, ¿eh? Yo creo que aquí hay un error. Entiendo que posiblemente... Entiendo que la de mujer sea concentración, pues es un clásico. Normalmente siempre sacan la concentración eso de parfum en mujer y o de toilette en hombre. En Valentino normalmente lo hacen. Pero esto está mal. Tú no puedes pagar 55 euros por uno de toilette, por uno de parfum y luego en el eau de toilette que te encasqueten 72 pavos. No tiene ningún sentido. Aquí hay algo que está mal y que no cuadra. Es verdad. En eau de toilette hombre, eau de parfum mujer, pero el eau de parfum de mujer está más barato que no el de hombre. Entiendo que el precio está mal, porque es que aquí la diferencia de precio con el Donna en la página web ya son 160 pavos precio de salida. No puedes tener 55. Esto está mal, ¿eh? Lo van a tener que cambiar porque si no le van a pegar un pescozón que se van a enterar.
Se van a enterar. Les van a pegar un pescozón que se van a enterar. Más vale que no se apunte la gente, porque como se apunte la gente a comprarse un Ode Fan a 55 euros, lo que pasa es que, claro, como no hay precompra, entiendo que no habrá precompra, pero es una metida de pata seguro, ¿eh? Esto es una metida de pata seguro. Aquí tengo esto así, levanta este. Bueno, vamos a ver, perfumicos. Voy a cerrar los Valentino, que ya están bien, y ya me salgo de Valentino. Venga, vamos con los siguientes perfumicos. Y los siguientes perfumicos nos van a llevar al maravilloso mundo de... muchas gracias, Marcos. Gracioso que es mi chiquillo. Bueno, pues vamos al maravilloso mundo de algo. No sé de colores o de lo que sea, pero vamos a pasar un poco de Valentino y luego atacamos a Valentino, que para eso yo me he hecho la miniatura de hoy. Bueno, vamos a la página web segmento directo de Soren. Ay, aquí está el Pablo. Ay, ¿por qué Terenzi? No te aguanto. Me quedan muy gordos, no los soporto. Me vienen siempre con unas coplas que no las aguanto. Bueno. Ci vediamo Divina Terra, 285 eurazos. Venga, vamos con el Terenzo. No me hace gracia de nada presentar perfumes de esta gente. Ay, vale. El Terenzo, pues aquí nos lanza el Ci vediamo. Divina Terra, 100 mililitros, 285 euros. Y aquí pues vamos con las notas, porque para qué vamos a darle más vueltas, ¿no? Pues las notas. En la salida, tomillo, limero, osmanto, lavanda y pomelo. Limón, supongo será esto. Luego en el corazón, jazmín, ámbar gris, opoponax, magnolia, fresia y almizcle. Y en el fondo meten gallac, almizcle, abeto, sándalo, roble y madera de cedro. No me voy a meter en toda la reparandoria que nos cuentan porque me pone la cabeza muy loca cada vez que tengo que poner algo de esta gente a leer las tonterías que me dicen. Y yo no estoy para leer tonterías italianas, lo siento. Los italianos me gustan en la cama y las italianas también, pero contándome a monsergas, no. Cuanto menos hablen, mejor. Que luego te ponen la cabeza así de loca, que lo digo yo que lo sé muy bien. Que me corre así como por la sangre. En fin, y no es coña. Vamos a ver. Hombre, de todo como en botica, ¿eh? Pero... vale. Esto es Valentino. Vale, esto es Valentino, eso lo puedo cerrar. A ver un segundo, que voy a cerrar esto, que no me hace puñetera falta tenerlo. Vale, y entonces pasamos a Moncler. ¡Ah! Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Miedo me da. Moncler lo tienes por aquí, tío. ¿Has encontrado el precio del Moncler? Me da miedo este precio, ¿eh? Sí, está aquí. Ay, que no quiero verlo. Que no quiero verlo, que no quiero verlo. ¡Ya! ¡Ya! Bueno. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Vamos a compartir la nueva Moncler super. Esto no es para Chusma. En la Chusma no puede permitirse esto, a no ser que ahorres durante 5 meses. Así que. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Venga, vamos con la Moncler. Madre mía, qué ida de olla. ¿Dónde estás, Moncler, hijo mío? A ver que te encuentre. Vale, aquí estaría. Es que, claro, tengo que mirar el nombre porque como tengo mucho abierto, entonces me sale todo. Aquí está. ¡Tacatán! Mirad, este es el Moncler. Botella de botica, al más puro estilo Orgaz, porque mis botellas eran muy parecidas a estas. Muy parecidas a estas. Parecidísimas. Muy parecidas, y les somets un majestuoso. Bueno, esto en castellano igual se entiende mejor. No, está en español, pues entonces no sé. Les somets yo es que no hablo franchute y me niego a hablar franchute. Vale, pues entonces tenemos Neroli, Ambroxan, Ambretta y Sándalo. Y me voy a salir de aquí, de compartir aquí, que lo estáis viendo, porque nos vamos a ir a Selfridge, nos vamos de viaje gracias a Soren, a Selfridge, que es... ¿quién se ha quejado por ahí? He hecho...
¿Quién ha sido? Vámonos de... Hoy le pegó un lavado a la Cayetana, la madre que la parió. Lleva más mierda. Bueno, Selfridge, ¿dónde estáis? Moncler, aquí está. Bueno, aquí estamos ya viéndolo. Mirad, esta es la fotografía, sí, en plan majestuoso. Es mi botella. Lo que pasa es que esto es de plástico, las mías son de vidrio. Pero vamos, que es mi botella casi. Se parecen un montón. Aquí esta otra, vamos, yo no tengo la patente, ni la pretendo. ¡Ay, la caja parece de madera! ¡Oh, qué gracioso! La caja parece de madera. Parece de madera, pero te imaginas una caja de madera de estas. Dios, claro, así cuesta lo que cuesta. 230 euros. Esta le somete agua de perfume. Eau de parfum. 100 mililitros. El precio incluye los impuestos y los aranceles. Sí, estas que te compro yo para que me lo mande DHL. Sí. Estas que me pillas. Bueno, pues nos dice que de la familia fragancia amaderada, notas de salida del Ambroxan, con el corazón en ambreta y en el fondo sándalo, fabricado en Francia, 100 mililitros. Y por razones de higiene, evidentemente, si lo abres, te lo comes frito con patatas porque aquí nadie te va a cambiar nada. Esos son los detalles del producto. Y ya, pues no aparece nada más, porque esto es Moncler. Y estos son los distintos, supongo, estos son distintas. Esto que vale 330, ¿qué es? Ah, porque hay varios, ¿eh? Hugh Monton, una Code Boys Blondes, 230 pavos también. Vale, pues esto que hay que rascarse el bolsillo, esto es para la élite. Y no hay más. Mira esta foto que mona que es. Ya que no lo vamos a comprar, pues por lo menos ponemos la foto. Ahí con los Nerolís y estas cosas, mírala. Porque esta es la del Nerolí. Vienen las Olimpiadas, hombre. Vale, os leo. Y no habéis escrito nada y hay un montonazo de gente. Os recuerdo que una cosa se llama like. Darle al like, por favor, que no cuesta nada. Es que siempre tengo que estar aquí mendigando los likes. Es que, ¿cómo sois de verdad? Qué ingratos. Darle al like, leñes. Con lo que yo me curro. ¡Ay, tengo vídeo! Voy a poner... ¡Oh! A escucharme. ¡Ay, espérate! Mira, voy a hacer otra cosa. Yo es que estoy pendenciero hoy. A ver. ¿Dónde estamos? YouTube, aquí. Vale, un segundo. No he hecho la miniatura, pero me da igual. Bueno, da igual. Sí, ¿qué más da? Ya lo pondré todo en su sitio, a su momento y en su lugar. Bueno, esto por aquí. Aquí. ¿Esto qué es? No, quítate de en medio. ¿Cuánta morralla hay en un ordenador? Parece increíble, pero sí. Hay más mierda que en el desván de una casa. No tengo desván. Lo siento, no quería tener ahí un montón de mierda y estar colero. Vale. Aquí estamos. Un segundo. Aquí. Esto aquí. Ya después haré la miniatura con tranquilidad. Hombre, ya te digo yo. Aquí. No, metió la pata. Aquí. Que cargue. Así. Perfecto. Aquí. Así. Aquí. Publicando. ¿Qué menos? Ya está. Sí. Pues bueno, lo que acabo de hacer técnicamente es publicar el avance del vídeo de mañana para todos los Patreon, para que todos los Patreon sean felices, coman perdices y tengan su vídeo preparadico para verlo en tranquilidad, tranquilidad, antes que nadie, que para eso pagan, digo yo, ¿no? Ya que se paga, pues por lo menos que se vean las cosas en condiciones. Ya está.
y lo vean antes que nadie. Así que ya está, ya lo tienen todo ahí puesto, más bonito, más requete salado todo. Y ya estoy poniéndolo yo a la publicidad también, porque tengo cuestión tampoco de perder dinero, que ya estoy perdiendo bastante. Vale, ahí estamos. ¿Ya se ha publicado? Sí, ya está todo publicado. He puesto la pantalla final, que nunca me acuerdo. Sí, está todo. Pues listo. ¡Hala! A jugar a la pala. Ya está todo el mundo despachado para mañana a las 5 que sí, a las 5 liberaré el vídeo. Os leo. Hola Mara, muy buenas noches. Kim, buenas noches. Que me guarden una que cuando llegue nadando para abaratar los costes me la llevo. Sí, 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 sí. Oye, la de 55 euros de Julia está bien. ¿O no? Bonanit a todo el mundo. Ya tengo 2 pendientes de ver. Uy, 2 pendientes. Vale, venga, vamos a atacarle a más con la perfumería. Voy a dejar estos ya de Moncler, que ya está bien los Moncleres. Ya está bien de Moncleres y vamos a pasar al siguiente. Es que hay perfumes. O sea, es que, oye, hay cosicas. Entonces, y seguramente igual están publicando cosas nuevas mientras que estoy aquí yo soltando el rollo. Pues no, de momento aparentemente no. Aparentemente, solamente es todo apariencia. Bueno, vamos con un perfume que va en aceite. Se han copiado de las hermanas Holson. Sí, se lo han copiado y ha sacado el señor Molton Brown un super mega aceite que se llama Reviving Rosemary Perfume Oil, en aceite que lleva rolón. Así que ya tenemos aquí el rosemary, que es de romero, vamos, básicamente, que es revitalizante y todas estas cosas que os voy a compartir porque os caguéis de culo de lo que es. A mí Molton Brown y sus ropas me dan mucho miedo, ¿eh? A mí las ropas de Molton Brown me dan miedo. Mucho miedo. Miedito, 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 miedito. Vale, ahí vamos. Presentamos pantalla. Aceite perfumado de Molton Brown. Aquí está. Molton Brown, aceite perfumado, made in Inglaterra, reviving rosemary, o sea, reviviendo el romero. Pues yo me voy aquí al campo, me tiro ahí en las matas de romero. Uy, no, que te multan, Orgaz, que estás destruyendo la botánica, la flora, la fauna. Pues, y me vengo con unos aromas campestres de estar ahí revolcándome por los montes. Pues ya está. Miedo me da el precio de esto, ¿eh? El precio de esto me da canguelo. Bueno, pues Juliette Planchot es la encargada de realizar este perfume en Made in Inglaterra y desde Molton Brown nos dice que los productos Reviving Rosemary se utilizan exclusivamente en hoteles. ¡Hoy! ¿Pero para qué lo anuncias? En el 2023. Salió al mercado el 24 de julio junto con el aceite perfumado. Revigoriza tu mente, cuerpo y espíritu donde quiera que estés con nuestro aceite perfumado rolón perfecto para llevar en el bolsillo o en el paquete. Deslízalo sobre los puntos de pulso para dejar un rastro de aroma persistente de romero, geranio y pachuli que mejoran el estado de ánimo. Bueno, sí, contento y feliz, pero yo veo tu ropa y salgo corriendo. Un ritual de despertar inesperado en la aromaterapia. Puñados, sí, dice puñados, herbáceos de romero fresco y aceite esencial de eucalipto revitalizante infunden claridad y confianza, pues como termines oliendo a Reflex, pues no me hace gracia. Y confianza que mejora, o a Vaporup, que mejora el estado de ánimo, dice, un ritmo de inhalación, exhalación de geranio equilibrante, rico pachuli y notas de madera de cedro que dan equilibrio, se unen para crear una esencia vigorizante. Ya te digo yo, esto huele a Big Vaporub o algo así, o a Reflex. Restablece la mente y el cuerpo, revitalizante y prospera con un estimulante perfumado inspirado en la naturaleza vigorizante, elevador y renovador. Esto huele a Vicks Vaporub. Esto es Vicks Vaporub a 200 y pico euros seguramente, porque el Molton Brown también se las trae. Ay, Dios mío de vida. No sé si tendremos precio por aquí de esto, de verdad. A ver, dame un segundo, porque igual sí que lo hay, ¿eh? A ver, ¿dónde estás? El aceite. Porque algunas veces dan
Ah, no he puesto el enlace para la venta. Pero ¿y Molton Brown? A ver, Molton Brown perfume. A ver, deja de compartir. Molton Brown. A ver. Vamos a ver qué sale de aquí. A ver, aceptamos las cookies. Aquí está, fragancias frescas. Están aquí. Están aquí. Vale, el aceite cuesta... Ah, pues no está caro, ¿eh? Ah, yo pensaba que iba a ser peor, pero mucho peor, porque los perfumes, lo que es perfume sí que es caro, ¿eh? Molton Brown no regala nada. El aceitico en cuestión, 0.33 onzas, son $25. Y ya lo que son los champuses y todo lo que venden con todo el rollo, ya sí que salen a 32, 37 euros. Y mirad, lo voy a compartir, claro que sí, ya que estoy aquí dentro, ¿cómo no lo voy a compartir? Pues por supuesto. Aquí. Aquí está. Compartiendo. Ahí, como buenos hermanos. El buen pan y el buen vino. ¿Lo veis? 25 pavos. $25. Está este precio, 25 dolarcicos. Que está muy bien. Luego, a ver, para atrás. La línea son 37. No sé si lo estáis viendo. A ver, dame un segundo, que no sé lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Vale, ya está, estamos viendo lo mismo. Perfecto, pues entonces, los productis, 32 pavos, el set completo con las tres, el acondicionador de Romero, el champú, el aceite y el aceite en gel, salen a 126. Y luego ya los perfumes sí que se disparan, porque el perfume, por ejemplo, aquí que lo combinan con esta fragancia fresca, cuesta $215, fragancias, para que veáis. Molton Brown es que es caro, no, aquí te mete un buen repaso, a 180 pavos las fragancias. 180 pavos, 130, 180, 180, 130, 180, 180. Vale, vas. Pues sí que tiene, ¿eh? Madre mía, este hombre. 160, el agua de perfume Labdanum Dusk, 210, sí, pero esto ya son sets, ya son combinaciones que le ofrece. Vale, 130 lo de toal Clementina. Aquí ya hay que gastarse el dinerico, ¿eh? Aquí ya te gastas el dinerico, pero bueno, que está muy bien, ¿eh? Si quieres probar el aceite este ahí en Rolón, igual funciona bien, igual es Avix Vaporub estupendísimamente bien. Yo ahí no me meto. Pedro dice que sí, 200 son Moncler, sí, sí, Virgen Santa, sí. Eso es ya, vamos, para gente pudiente, que puede con todo. Saludico a Pedro. Dice, están chulas las botellas, era cuestión de tirarles. No, están chulas las botellas y los perfumes están también bien, ¿eh? No es una perfumería churrichusquera, asquerosa, repugnante. Lo que pasa que estamos en el rollo de que es... estás con un diseñador que no solamente, además, yo creo que van a subir más los precios porque Molton Brown está incluido también ya dentro de la pasarela de alta costura. Entonces, al estar incluido en pasarela de alta costura, sube para arriba, ¿eh? Como la espuma. Y si la veréis, aunque a mí su ropa no me gusta nada, me da miedo. El rollo ese de los ositos y esa cosa así tan rara que tiene, que es en plan como muy Alicia en el País de las Maravillas, ese rollo que lleva de superposición de cosas gigantescas y tal, a mí es que no me gusta. Pero ¿quién sale así a la calle vestido? No sé, hay gente que tiene que salir vestido porque para eso está él ahí vendiendo como si no existiese un mañana. Pero a mí la ropa de este tío me da miedo. Bueno, vamos a dejarnos este señor. Uy, tengo aquí una cosa. ¿Qué me ha puesto el sol? ¿Qué es? Molton Brown. Sí, bueno, es que no hemos metido en el mismo sitio. Es que nos hemos metido en el mismo sitio, nene. Gracias. Gracias, nene. Vamos allá. Por cierto, paréntesis importantísimo. Noticia importantísima que les hemos estado haciendo un seguimiento brutal dentro del canal, y es que
Por fin parece que The Body Shop va a ver la luz. Parece ser que va a ver la luz. Pero claro, yo ya es que no me fío ni del aire que respiro con esto. El magnate inglés, os comparto la noticia, es importante y aquí no me voy a andar con tonterías y os lo comparto, porque si no le hubiésemos hecho el seguimiento a muerte a ellos, pues otro gallo nos cantaría, pero haciéndole el seguimiento que les hacemos, esto de todas hay que verlo. Así que lo vemos y luego volvemos a los perfumicos. Aquí está. Vale, pues el magnate inglés Mike Hattania, listo para salvar The Body Shop. Es posible que The Body Shop pronto tenga un nuevo propietario gracias al consorcio liderado por el magnate británico Mike Hattania. Aurea Holding. Espera. Trampa. Yo es que estoy leyendo la noticia ahora, ¿eh? Ahora os lo cuento. Una firma de inversión de Mike Hattania dirige con el ex banquero UBS Group AG Paul Rafael. Está en conversaciones exclusivas con los administradores de la marca FRP Advisory para adquirir The Body Shop después de vencer a los postores rivales en un proceso de subasta, según Bloomberg. El consorcio también incluye a Charles Denton, ex director ejecutivo de las marcas de perfumes de belleza de Molton Brown y Erno Laczo, sí que parece que ni acaso hecho, Dios mío. Hattania es bien conocido por construir un imperio de cosméticos con Lord Menhead o algo así, que luego vendió 11 años más tarde por alrededor de $200 millones al gigante Li Yanfu con sede en Hong Kong. Volvemos a las mismas. Me parece que vamos a tener el mismo problema, ¿eh? Me parece que vamos a seguir igual, porque Soren, estoy muy equivocado yo, o Aurea Holding es el mismo grupo al cual se le vendió de forma privada todos los comerciales, o sea, todos los locales comerciales físicos en Europa. ¿Eran ellos o estoy confundido yo de empresa? Es que me parece que hay trampa, ¿eh? Es que no me acuerdo, pero sé, ¿os acordáis? Que no me acuerdo el nombre de la empresa, pero es que esto de Aurea Holding me suena un montón a que son muy amiguis de Aurelius. Me suena muchísimo que son súper amiguis y que ellos le vendieron los bajos comerciales o los altos, me da igual, a esta gente. Bueno, en cualquier caso, dice que se espera que los nuevos propietarios conserven todas las tiendas de The Body Shop en el Reino Unido. Sí, claro, pero es que las otras las han vendido, pero es que me parece que son ellos mismos los que las compraron. The Body Shop cayó en la administración en febrero, 3 meses después de que la firma de capital privado Aurelius acordara comprar la cadena por 207 millones de libras esterlinas. Los administradores, es decir, 266 millones de dólares. Bueno, los administradores de FRP Advisory han cerrado las tiendas de bajo rendimiento del minorista, lo que ha provocado la pérdida de cientos de puestos de trabajo. FRP atribuyó el colapso a los desafíos financieros de sus propietarios anteriores. Natura. Esto no es cierto. O sea, y detrás de esto hay un montonazo de denuncias puestas que vamos a ver cómo quedan. Pero es que esto de la Aurea Holding me suena que son súper amigos de Aurelius. Me suena muchísimo. Y tengo mis dudas razonables, porque además creo que vamos a estar en las mismas. Va a llegar este señor, va a comprar The Body Shop y con las mismas va a ponerlo a la venta. Es lo mismo, ¿eh? Yo creo que aquí no se escapa. Y bueno, está entre manos también con Molton Brown, pero con Molton Brown ya son otras cosas y estamos hablando de otras palabras. Esto ya es distinto. Pero esto nos da así como un poco de olor también a puñetera especulación. No sé, ahora igual cuando lo encuentre Soren lo comentamos. De momento ahora mismo vamos a pasar a los perfumes y vamos a seguir con la perfumería porque hoy hay canelica en rama. Bueno, vamos a adentrarnos en el mundo de los perfumicos y vamos a darle candela a estos de aquí, que no sé los que son. Venga.
Yo voy, lanza también perfumería, vamos, es carísima, 195 dólares, libras esterlinas, perdón, libras esterlinas. Aquí estamos hablando de libras esterlinas, compartimos pantallica, por supuesto. Esta se llama Heart H1. Como viene traducido, pues nada. El H1 Heart, esta es la botellica, tal cual la estáis viendo. A ver si le puncho aquí, ya estáis viendo cómo va el rollo. Eternal Journey, 195 libras esterlinas. Tenemos fruta de la pasión, sándalo y ámbar como notas declaradas. Salida, corazón y fondo. Fruta de la pasión, sándalo y ámbar. Ya está, 100 mililitros. ¿Hay algún tipo de cosas que nos aclaren con respecto a esto? Bueno, hay más notas, ¿eh? Cuidado, cuidado. ¡Qué bien! Tenemos hasta pera y limón. Bueno. Esto es un escandalazo. Bueno, pues la cosa se pone más interesante. Limón, pere, maracuyá en la salida, con un corazón de sándalo, caramelo, laurel, heliotropo. Y en el fondo, ámbar, ambroxan, almizcle, musgo de roble y tabaco. Pues ya me parece más interesante de lo que estábamos leyendo aquí de maracuyá, sándalo y ámbar. Porque sí, porque ya la cosa parece que está hasta incluso más atracativa. Venga, vamos con la siguiente. La botella está muy chula, ¿eh? La botella de este perfume de aquí, esta botella está todo guapa. Además, el tapón es que está chulo, ¿eh? Está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Dice, nuevo en exclusividad. Bueno, hay más rollo aquí puesto. Ay, sí, pero voy a poner a Genaro y así aprovecho y bebo agua, ¿vale? Venga, Genaro, dale. En el centro de nuestra existencia se encuentra el corazón, símbolo de salud, sabiduría, intuición, guía e inteligencia superior. Encarna las cualidades naturales para encontrar la paz interior, fomentar la armonía y abrazar el amor, lo que conduce a la felicidad máxima. Un fluido dorado emana del corazón, creando una sinfonía de armonía y felicidad en nuestro interior. Esta creación es un testimonio del sentimiento más universal, el amor. Una energía transformadora e infinita, traducida en una creación olfativa única que captura la esencia de la sabiduría del corazón. La dulzura de las frutas, delicadamente retorcidas por adicciones amaderadas y ambaradas, forma la firma olfativa de H1, Heart. Vale, pues la monserga de siempre. Esto es la monserga de siempre. Vale, pues ya está. Vamos con la siguiente, que también me parece que sigue siendo yo voy, yo vengo. Aquí. Vamos con la H2. Vale, la H2, comparto H2. Presentamos y os comparto la H2. Venga, vamos a ver la H2. Aquí está. La H2, que se llama Viaje Eterno. El viaje eterno, que es Eternal Journey, 235 eurazos. Ahora vienen euros, se me ha transformado de golpe y porrazo, me ha detectado de dónde soy. Claro, me detecta y me dice, que aquí estoy yo. Bueno, uy, un pelamen. Violeta, teca y ambroxan, pero aquí abajo ya sabemos que nos dicen las notas. Salida en violeta, incienso, albahaca y granos de pimienta rosa, corazón en teca, lirio de los valles, benjuí y estoraque. Y luego tenemos en el fondo ambroxan, vetiver, tonka y oud. Bueno, puede estar interesante, por lo menos juegan con sensaciones olfativas un poco diferentes, pero claro, menudos precios, cómpratela. Y paso de leer la reparandoria esta porque me interesa meterme y seguir más avanzando con todo el tema de la perfumería, que no perderme aquí en que no sé qué, que no sé cuántos. No. Venga, next. A ver. Vamos allá. Ya estoy, que me he salido del estudio, me he ido fuera del estudio y ahora vuelvo a entrar al estudio, por Dios. Dios mío, qué amarillo que estoy, por favor. Tengo cara, estoy amarillo perdido. Si parece que tengo, ¿cómo se llama eso que tienen los críos pequeños? Que no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama lo de los críos pequeños? Que no me acuerdo. Bueno, pues eso, como se llame. Amarillo zanahoria. ¿Y de qué cara? Carísima. Bueno, a ver. Aquí.
Esta es la H1. Es que voy a ir cerrando porque si no me voy a liar aquí con todo, tanto perfume. La H1, 195 libras. La H2, 235 euros, que me parece además al cambio puede ser hasta incluso lo mismo, que es la H2 que acabo de leer. Ahora pasamos a la H3, porque hay una H3 y con Yo Voy terminamos. Es la última. Así que la H3 con Yo Voy es la que termina, que cuesta también 265 euros y os lo presento aquí y vemos cómo es la botellica, las notas y todo lo demás. H3, Yo Voy. Bueno, pues H3 Yo Voy, 265, lleva notas marinas, musgo de roble y ambroxan, pero vamos a ir más para abajo y tenemos notas marinas, azafrán, nargamota y manzana. Luego pasamos al corazón de rosa, almendra garrapiñada con musgo de roble y dábana. Y en el fondo, ambroxan, ambreta y jabanol. Ahí todo molecularmente hablando. Pues listo, si es que tampoco mucho más. Y esta es la botellica. Las botellicas tienen pinta de pesar un montón. Me gustaría ver cómo es la caja, pero no hay fotografía aquí de caja. Bueno, está el Discovery Set. Aquí hay un Discovery Set, también venden Discovery. Vale, pues ya está. Vamos a seguir avanzando con el mundo del perfume. Os recuerdo que una cosa más, like, darle al like es gratis, por Dios y por la Virgen, ya está bien la broma. Todo el mundo aquí, hola, hola, venga, darle al like, no me seáis unos desgraciados, hombre. Colaborar con la causa orgásmica. Bueno, pues dejamos de compartir y nos vamos con la siguiente fragancia. La siguiente fragancia que nos toca son también 3, esto yo no los conozco. Creo que no. No, esto no. Y madre mía, pero Soren, ¿de dónde sacas esto con estos precios? Hijo mío de mi vida. ¿A dónde vamos con estos precios? Vaya precios. Bueno, comparto. 3 perfumes de esto. Estamos en modo, esto es no es para la chusma. O sea, tener claro que esto no es para la chusma. Esto que voy a presentar, y bueno, que estoy presentando, ya es que hace ya como un poco de tiempo que ya hemos dejado de ser perfumes para la chusma. Esto ya es perfumes para los que cagan bien alto. Y luego ellos no hacen caca, ellos ponen una nube en el arco iris y se va volando. Ay, estos precios no son precios populares, Dios mío de mi vida. Estos precios son una venganza. Estos precios son una venganza. Y encima que las botellas son horribles, tío. O sea, qué poca vergüenza que tienen, ¿no? En fin, una botella cuadrada. Mirar, es que esto es barato. No, lo siguiente. Pues Indian Vetiver, 50 mililitros, edición limitada, 165 libras esterlinas para esta cosa de la firma Memories of Perfume Collector. Ojo, cuidado, porque estamos hablando de 165 libras esterlinas en una concentración que es colonia intensa. Vale, pues vamos con las notas. Os pongo el traductor y así nos enteramos todos. Naranja jugosa, mandarina y flor de vera en la salida. En el corazón, pétalos de magnolia, madreselva bañada por el sol, no por otra cosa, sino por el sol. Fíjate tú, la madreselva. Y luego tenemos la mimosa y el nerolí. En el fondo nos meten la leche de coco, niebla oceánica, almizcle cutáneo y vetiver. Es decir, todo sintético. Y te cobran 165 libras esterlinas. Muy bien, tú vales. ¿Hay algo más? No me dicen nada más. Es que yo creo que es suficiente. Bueno, pues dicho esto, con este pastizal que cuestan 50 mililitros de algo que es colonia intensa, ojo, colonia intensa, que no estoy hablando de otra cosa más que sí, esterija, colonia intensa. Es que qué precios. ¡Ay, por Dios! Si es que, bueno, te digo, esto no son perfumes para la chusma. Esto en la vida puede ser para la chusma. Vamos con el siguiente, que se llama Pomelo Pacífico, 50 mililitros, con edición limitada. A mí estos precios ya me dan la risa. Bueno, Pacific Grapefruit. New. Dicen que es new. Si tanto que es new. Madre mía, madre mía, madre mía. Compartir esto. Venga. Compartimos la pantallica. Venga, vamos con el pomelazo. Un pomelazo que además estáis viendo aquí,
mirar, concentración colonia, 165 libras esterlinas para esta presentación. El tapón tiene que tener mucho peso, tiene que ser de oro por lo menos macizo 24 quilates, porque la botella no cuesta ni 5 euros. Bueno, es más, no creo que cueste ni unos céntimos. El caso, ya lo digo yo, para empezar, esta botella cuesta 2,5 duros, comprado ahí en Made in Taiwan. Salida en pomelo, mandarina, bergamota y yuzu, corazón en notas marinas, jengibre, nerolí, flor de naranja, caléndula y flor de cactus. Que me gusta a mí el cactus. Y el cactus de Benetton. Y luego tenemos corteza de palmera, vetiver, oat, inoki y almizcle. Por lo menos es un poco más original. Ay, perdón, que se me abre la boca. Esto es una macarrada que me acabo de marcar. 165 libras esterlinas. Pues la verdad que por las notas pinta bien. ¿La voy a probar? Yo sé que no. Esto es una quimera. Totalmente. Colonia intensa. Sí, sí. Bueno, como no me la... Igual le azuzo a mi hermano y le digo, hermanico, ¿por qué te compras una de estas? Cómprate una de estas, hermanico. Voy a ponérselo. Voy a mandar un WhatsApp. Voy a poner un WhatsApp. Que se lo hostia, que se lo manda. A ver, vamos a ver las 3, porque son 3 en total y de las que me guste. Además, sí, yo sé que me escucha luego mi hermano, que es un cabroncete. Mi hermanico del alma. A ver. Me lleva frito. Hoy no puedo, mañana dejo de poder, estoy liado, déjame, no sé qué, no sé cuánta. Yo quiero ir a tu casa y asaltarte los perfumes. No puedo. Digo, que te deje. Chacho, qué barbaridad. Bueno, vamos a ello. Tengo que abrir. Venga, vamos a cubrir el siguiente. Uy, este tiene un nombre. Higo Atlántico. Atlantic Fig, 50 mililitros. Edición limitada. También, os lo he compartido ya. ¿Estamos en pantalla? Sí, el pomelo. Está con el pomelo. Ah, no, dejo de compartir. Espérate, que tengo que volver a presentar. Venga, vamos con el higo. Estoy ya de higos hasta la nariz, Pepe Luis. Atlantic Fig, 50 mililitros, Limited Edition, botella de 3 céntimos y un tapón que cuesta 10. Estoy siendo generoso, por aquello de que parece que es metálico. El caso que mirar aquí, seguimos teniendo una colonia intensa Atlantic Fig, de esta Memories of Parfum Collector. Bueno, pues aquí el collector nos sale porque lleva bergamota, cardamomo y cilantro y luego nos meten un corazón de higo, lavanda, salvia azul, geranio, narciso y rosa. Y pasamos a un fondo de Betty Burst, madera de cedro, pachuli, musgo, cipriol, madera de agar, almizcle, ámbar y sándalo. Esta no me mola, me gusta la otra, me gusta la de pomelo, no sé, la de pomelo parece más divertida, porque el pomelo por lo menos lleva el pomelo, la mandarina, la bergamota y el yuzu, que eso mola un montón. Y en el corazón mete las notas marinas, el jengibre, el nerolí, la flor de la naranja, la caléndula y el cactus. Para ir a un fondo... ¡Ay, que me dio un poco y todo! En el fondo de palmera, vetiver, oat, inoki y almizcle. Creo que esta puede estar muy chula. Sí, voy a copiárselo a mi hermano y se lo voy a mandar. Copiar. Ya mismo. A ver. Cómprate esta. Me va a mandar a la mierda. Me va a mandar a la mierda. Me manda a la mierda, se lo estoy mandando, A ver, dame un segundo, estoy poniendo el emoji y todo. A ver. Control V. Se lo he mandado, Juro ante Dios que se lo acabo de mandar. Espérate. Ahí estamos. Vale, pues ya está. Ya hemos terminado con estas. Ya está. Venga, fuera. Me las he liquidado ya. Fuera, se ha terminado. Es que me mola la del pomelo. La otra no me dice nada. Pero esa del pomelo me mola. Ahora hace que me banees. ¿Por qué? No, que va a banear, hombre, por Dios. Que va. Ya está. Acaba de leer el mensaje. Ahora mismo acaba de leer el mensaje. Veremos a ver.
Acaba de leer el mensaje. Ay, Dios mío de vida, el chiquillo. Vale, pues... ¿qué iba a decir yo que no era mentira? Tenemos que seguir... A ver, no sé si me quedará por aquí algún otro mensaje. O sea, mensaje no, me refiero al Soren. Ah, nos quedan 2. Esto no me acuerdo yo de estas. Ah, más hormón. Acaban de sacar más hormón. Vale. Comparto 2 hormón nuevas. Hormón nuevas. Presentamos. Compartir la pantalla. Y ya nos vamos a las Valentino. Aquí. Hormonjin. Esta se llama Belle de Jour. Concentración Eau de Parfum. Ya lo estáis viendo. A ver, ampliación. Belle de Jour. Concentración Eau de Parfum. La botella es la de siempre, pero el colorcico aquí verdosico y tal. Y esta es la cajica, para que la veáis, la cajica aquí del Belle de Jour. La cajica así, tipo libro, plegada. Muy bonita, muy sala. Y nos vamos de aquí, porque vamos a ver qué nos dice. Aquí, vale. Belle de Jour revela un... Es que la letra es muy pequeña, pero voy a intentarlo. Bueno, se amplía un poco. ¿Habrá algún problema? Es que si no, no lo leo. Belle de Jour revela una explosión de bergamota efervescente. Papaya. Uy, me gusta a mí la papaya. Y grosella negra que conduce a un corazón de nardo y osmanto, delicadamente envuelto en melocotón. Bueno, esto va a dar ganas de comérselo con un poco de hielo y ya el hielo picaete y ya la va para adentro. El viaje concluye con un acorde de cuero, vainilla, pachuli y ámbar. No, el cuero ya no me mola. Dice que me refiero que no me mola para hacerme el picadillo con el hielo. Creando un aroma que encarna la esencia de la belleza silenciosa del amanecer. Uy, cosa más bonita. Quiero 4 botellas, nene, ya, desfilando. Vamos, Belle de Jour. Venga, a tope, 50 mililitros, 175 libras esterlinas. Exclusivo en Herbie Nichols. Bueno, según dicen ellos. Vamos a la siguiente, ¿eh? Vamos a abrir la siguiente, que además es la última. Me va a mandar a la mierda. Me ha contestado. No me ha contestado. Estará seguramente escuchándome en el directo. Dice, pero esto es un cabronazo. Vale. Vamos a atacarle ya a la siguiente. Que esta es Belle de Nuit. Teníamos la Belle de Jour y ahora tenemos la Belle de Nuit o de Parfum. Y os la comparto que ya mismo... Aquí. 175 libras esterlinas y nos comenta, bueno, esta es la botella, vamos a poner la botellica aquí, se vea el Belle de Nuit o de Parfum. Igual, las botellas igual, pues todo igual, cambia el colorcico, la cajica es la misma, quito una botella, pongo otra y ahora ya a venderla como Dios manda. Cerramos y nos vamos a la descripción del perfume. Dice que Belle de Nuit refleja el encanto del mundo nocturno y una narrativa compleja de notas amaderadas, ambarinas y especiadas. Ay, la abertura es una sofisticada combinación de rosa, azafrán, pimienta rosa y un núcleo opulento de oud y sándalo. ¡Ay, opulento! Vamos a oler todos a establo, como dicen por ahí, caballerizas, en lugar de estar oliendo a madera y podrida, que es lo que mola, y el olor a requesón fundido. ¡Qué rico! Venga, pues ya está. Esto hay que esperar que pase un tiempo y luego seguramente lo encontraremos un poco más económico, 50 mililitros. Además, los vaporizadores van bastante bien y rinden mucho y le podemos sacar ahí el pringocheo a tope a las botellicas, que las botellicas tienen muy buen rendimiento con el vaporizador que llevan. Bueno, pues me parece que ya vamos a entrar en el tema porque me creo yo mismamente, hoy me creo. A ver, dejadme, voy a cerrar todo esto que tengo aquí, esto es... Ay. Macy's que concluye las negociaciones también con Hard House y Brigadate para su venta. O sea que Macy's también está ya que vende. O que se vende, mejor dicho, que ya están llegando a todo el tema. Venga, voy a cerrar todo esto. Hay aquí una noticia que es que no sé decirlo. Barberries. Aquí está. Barberries advierte de pérdidas operativas en el primer semestre con una caída del 22% en las ventas del primer trimestre. Si es que no me hacen puñetero caso, siguen fantaseando y ahora lo peor de todo es que Valentino está fantaseando también. Así que aquí están fantaseando todos.
Aquí están fantaseando todos. Pues nada, hijo, que te vaya bonito, campeón, que lo disfrutes lo poco que te dure, porque creo que dentro de nada, burri burri, vas a terminar en manos de un grupo de estos, así en plan Aurelius y cosas de estas así, BlackRock y todo esto, para que te salve el culo y tengas que seguir vendiéndole ropa o dándole ropa al ex de la esta y al ex de la otra y al de la moto, y para que vayan todos guapos por la calle y te saquen la promoción de toda tu ropa, porque es para lo único que estás sirviendo últimamente. El Brad Pitt ese, que no me salía el nombre, el Brad Pitt que vaya de burri burri por todos lados porque le paguéis la ropa, por seguir haciéndole promoción así, que seguramente que vais a vender mucho. Lo corre de burri burri y no le siente bien a todo el mundo, Bueno, pues vamos a meternos de lleno con... bueno, también Lewis Hamilton se mete también a diseñadores para hacer una microcápsula, una microcolección con Christian Dior. Así que va a estar ahí de la mano de Kim Jones, pues diseñando cosas supuestamente. Si estar entre carrera y carrera le da tiempo. Claro que ahora mismo me parece que estarán de vacaciones y esas cosas, así que podrán lanzar la microcápsula. Pero esta gente tiene tiempo para sacar de todo. Ya sale él mirando así atentamente a qué es lo que ha hecho Kim Jones y todas estas cosas. Está aprendiendo. Dentro de nada le quitará el sitio a Lucky Lucky, porque Lucky Lucky ya tirón no tiene ninguno, o sea que Lucky Lucky no le queda mucho. Lucky Lucky le quedan como muchos 5 años y a la calle. No habéis escrito nada. Hay aquí un montonazo de gente y no habéis escrito nada. Pero qué aburrimiento, ¿no? Por el amor de Dios. Vais a hacer que me lo termine creyendo que soy un showman maravilloso y fantástico. Está todo el mundo aquí viendo el espectáculo. Darle al like, hombre, por favor. Venga, esos likes arriba, los superchats y los super stickers. Hombre, que estoy aquí gastando luz, tengo que alimentar a mis perros y a mis gatos, como las viejas solteronas, igual. Venga, vamos. Y encima tengo que estar aquí mendigándole a mi hermano. Oye, hermano, cómprate esto, el que puede. Cómprate esto, que tiene buena pinta. Él se descojona, se parte luego de mi caja y me manda a tomar por culo. Pero da igual, no pasa nada. Mi hermano se lo perdonó casi todo. El caso que... Uy, mira cuántos corazoncitos me están dando por aquí. Gracias por los corazones, pero necesito likes, muchos likes. Vamos a ver. Valentino, perfumes para los millonetis. La plebe se va a comer los mogarros. De todas formas, y antes de nada, sí que quiero decir la idea que lleva esta gente con respecto al perfume, porque hay que poner las cosas en situación. Son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Valentinos nuevos. 7 nuevos que salen a un precio de 325 eurazos cada uno, 100 mililitros. Ojito, 325 euros, 100 mililitros por un jodido Valentino. Pellegrin es la persona encargada de la ejecución de los perfumes en principio, por lo que he estado leyendo. Pero vamos a poner en contexto todo esto y dame un segundo porque tampoco quiero patinar yo mucho. El artículo es bastante largo, pero tampoco es cuestión de que lo esté leyendo todo. A ver, la licencia de fragancias. Vale, la licencia es de L'Oréal, que ha pagado alrededor de 60 millones de euros en ventas minoristas anuales. A día de hoy la cifra supera los 1.000 millones de euros en ventas. Vale, dice que ese espectacular crecimiento ha sido impulsado por gran medida por el pilar Burning Rum de Valentino, especialmente en Estados Unidos, donde ocupa el segundo lugar de las fragancias femeninas de prestigio y el cuarto entre las fragancias masculinas de prestigio. Esto no se lo creen ellos dentro de L'Oréal. Estas posiciones, esto está manipulado. Esto está manipulado. Manipulado. Separo, como esto que separaba, manipulado. Dentro de L'Oréal ocupan ese puesto, dentro de L'Oréal, pero a nivel general y global no son, esto no está ni en el 10º. Estamos creciendo muy rápido en Europa y entrando en el top 10. O sea, en Europa no entran en el top 10, pero ellos sí que se sitúan, o sea, es que manipulan la información. Ellos se sitúan en el primero, el segundo, el tercero, y me da igual, pero luego dicen que están en el top 10
de ventas de todo el entrando, que todavía no están dentro, que todavía no están dentro del top 10, ni lo van a estar. Es que no lo van a estar. Es que os garantizo que no van a estar. Así que sigan flipándolo. Que sigan flipando pepinillos. Bueno, pues poniendo un poco en el rollo, están mandándole también a un montón de influencers estos perfumes y también estoy viendo que lo que estoy leyendo así por encima, que están mandando a la gente tiktokera estos perfumes. Yo pensando, pero ¿qué gente de TikTok se va a gastar este pastizal, estos 325 euros en comprarlo en el tiki-tiki? Si en el TikTok está lleno de plebe y de chusma, como aquí, básicamente. Entonces, ¿quién se va a gastar esa pasta? Bueno, la marca ha trabajado, bueno, está explicando qué tal, qué cual, y vale, las 7 fragancias de la línea que se lanzarán a partir del lunes llegarán, es decir, hoy llegarán en un momento en el que el negocio del perfume de la marca ha experimentado un crecimiento acelerado. Los aromas se inspiran en diversas fuentes. Es el hedonismo de Roma interpretado a través del ADN de Valentino, dijo el portavoz de belleza Valentino. También se mezclan ideas de un palazzo romano de ensueño en su imaginación, claro. Las fragancias sin género incluyen notas olfativas de la perfumería clásica, además de acordes que recuerdan a la Italia cotidiana y a toques modernos de la mezcla de una mezcla embriagadora. Dice, esta dicotomía es algo que los ejecutivos de Valentino describen como herditage o editage, una mezcla entre vanguardia y tradición. Vale, dice que Sogno in Rosso, cuyo nombre se traduce como Sueño Rojo, fue creado por el perfumista de Firmenich Fabrice Pellegrin. Luego también, pero son distintos creadores, porque están comentando, a ver, dicen que la marca ha trabajado con IFF, con Natalie Lorson, con Nicolas Bonneville, estoy intentando separar los nombres, con Carlos Benahim, y Andrew Ebert, también con Fanny Ball y con Delphine Lebeau y Anne Flippo. Uy, los perfumes de Anne Flippo me dan pánico. O sea que son varios creadores, pero vamos al tajo. Ya después de estar soltando ya aquí el rollo, vamos al tajo, vamos a compartir esto y vamos a fliparlo todos junticos, que a mí lo que me gusta más que un lápiz, compartir las cosas para estar flipándolo juntos. Vale, al tajo. El tajo se llama, que aquí están las presentaciones. El tajo se llama, que vamos a ver la primera que aparece en esta anatomía de sueños o de ensueños. Ahí estas letras, por Dios, pero ¿quién puede leer esto? Es imposible. Vale, y encima sale el faldón ese ahí abajo. Anatomía del sueño. Sogno in Rosso Eau de Parfum, 100 mililitros. Si me deja ampliar un poco, estaré profundamente agradecido. Vale, esto se puede ampliar, no amplía más. Vale, pues esta es la presentación. Así, ampliando, me he metido ya aquí un scroll que te cagas. Aquí veremos un textil mal recortado, por cierto, porque mirad que aquí se le rompe la fibra, la tiene rota y rasgada. Así que mirad qué etiqueta más bien hecha, más bien cortada, para 325 euros. Esta etiqueta es un relicario mal cortado. Ay, en fin, vale, vamos a volver a un tamaño más. A ver cómo lo estáis viendo vosotros. Ah, pues sí, lo veis bien, claro que sí, claro que sí, claro que sí. La etiqueta es una oda a las cosas mal hechas. Bueno, 235 euros para algo que se va a estar rompiendo. Vale, con un toque moderno, con el sabor picante de la pimienta, el cremoso y aterciopelado acorde de la espuma de la leche italiana, se libera en su franqueza. Bueno, pues lo que ellos que digan. Vamos al tajo. Notas de salida para esta fragancia que se llama Sogno in Rosso, que tiene esencia de pimienta negra, esencia de bayas de enebro y esencia de petigrén en la salida, con un corazón de esencia de incienso de M, absoluto de azar, acorde de espuma de leche. Date. Vale, en el fondo, corazón de sándalo, infusión premium de vainilla Borbón Madagascar, acorde de ámbar gris. Notas clave, pimienta negra y espuma de leche.
descripción del frasco. Bueno, vamos a poner a Genaro para que lea la descripción del frasco porque va a ser lo mismo en todos y ya solamente nos centramos en lo que son las notas y la descripción más relevante, pero no tanto en cuanto a lo que es la botella, ¿vale? Así que vamos a atacarle a esto de aquí con Genaro. ¿Qué paso está? El espíritu hedonista de Roma en vidrio y luz. El frasco de vidrio rectangular resiste el paso del tiempo. Pues si no se rompe. Una transparencia que demuestra que no hay nada que ocultar, pero Bueno, sí mucho que descubrir. Lo que tú digas. La tapa de cristal con tachuelas refleja el emblema característico de Maison Valentino, el Stad, una forma cuadrada y cruciforme que rinde homenaje a Roma y al bugnato que se encuentra en los palacios romanos. Lo que tú digas. Una insignia reconocible que ha expresado la identidad de la Maison a lo largo del tiempo. El frasco cuenta con un botón pulverizador de color champán y el V logo grabado. Haciendo eco de la tela de las cajas de alta costura, cada fragancia encuentra su nombre en el lienzo. Una tachuela tridimensional refleja el color de cada ingrediente en la base del frasco. A ver. La tachuela es esto. Es el hundido que tiene el vidrio en la base. La tachuela es eso, ¿eh? Es el hundido que tiene la... Lo he visto antes en la botella, cuando sí que he cogido esto y lo estaba mirando, y es el hundido. Esto es la tachuela. Y todo lo demás pues son las tachuelicas, pero esto del tapón, entiendo que el tapón es un tapón de plástico, será metraquilato o algo así, porque no dice nada de lo que es el tapón con respecto al material, creo, ¿no? O yo no me he dado cuenta. A ver... No, no lo dice. Sí, la tapa de cristal con tachuelas, es vidrio también, vale, vale. Esto, el cap es vidrio. Todo vidrio, salvo el vaporizador, evidentemente, vale, es todo vidrio, ¿eh? Todo vidrio. Muy bien. Se puede pagar con Klarna a plazo, por lo que estoy viendo yo aquí. Más información, no, porque yo ahí no compro ni loco. Vale, vamos a pasar a la siguiente fragancia. Os voy a leer si no os habéis puesto ninguna flipada por aquí. Dice, esa etiqueta justifica el precio totalmente, totalmente. Bueno, en la siguiente fragancia, que esta se llama Note de Oro. Venga, vamos con la nota de oro. ¿Qué te pasa, corazón? Estás todavía un poco humedecita. Mismamente. Te tengo que abrir las rastas. Dios mío, otra vez estás con nudos. Gorda. Me la como. Bueno, Note de Oro. Vamos a ver qué tal está esta etiqueta, si os parece. Vamos a ampliar aquí. Vamos a ver la etiqueta. Esto está cortado con el ojete, lo siento mucho. Esto parece que lo ha cortado. Han puesto esto a... Han puesto al Michele, puesto de Campari, a cortar las etiquetas a mano, porque esto tiene una pinta más chusca que el copón. Esto está muy mal, esto está muy mal. No hay una línea recta, por el amor de Dios. 325 euros por esta etiqueta de mierda. Vale, pues vamos a seguir con la flipada. Venga, va. Es que veo 325 euros y digo, vale, colecciono el vidrio, la botella y tal, pero es que tampoco hacen referencias el vidrio, es vidrio de Carrara, vidrio de Carrara, así como el mármol, vidrio de lo que sea, me da exactamente igual, vidrio veneciano, me da igual, es que no sabemos nada. Mucho rollo de evoca, pero evócame tú a mí de dónde sacas todo esto. Bueno, notas. La atmósfera excéntrica se hace realidad gracias a las notas del precioso Oud. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí, voy, perfecto. Bueno, sí, parece que sale la pantalla y todo. Parece que sale la pantalla. Vale, pues gracias al precioso Oud con los pisos del parquet, madera y acorde licoroso de almendras con reflejos dorados. Salida en aceite de naranja dulce, aceite de pomelo y acorde de cereza negra, corazón corazón de jazmín de la India, aceite de geranio y aceite de rosa. Y seguimos con aceites por lo que veo, porque mete aceite de pachuli, corazón de sándalo, aceite de oud en la base. Notas clave, oud y almendra. Oud dulce, entiendo.
Y aquí, ¿qué nos cuentan? El frasco de vidrio, que es lo mismo que he leído antes. Así que con esto nos podemos ir ya a la siguiente flipada. Aquí se ve muy bien la tachuela, ¿eh? Y se ve muy bien la etiqueta que está cortada con el ojete. Y se ve aquí el taponcico de vidrio con las tachuelicas, que también está muy bien. En fin, siguiente flipada. La siguiente flipada va a ser esta de aquí, que es esta aquí. Private Talk. Private Talk. Venga, vamos a ver, etiqueta cortada con el ojete, 325 euros para una etiqueta que le salen las fibras por todos lados. Es que ¿esto qué es? Las letras están mal cortadas, está hasta incluso así como torcido de canto. Esto hace un efecto óptico regulero total. ¡Qué vergüenza! Rashid. Cuando apuestas fuerte por hacer un tapón de cristal, una botella que está chula, porque está chula, no puedes poner esta etiqueta de mierda, Rashid. En fin, y mira que te quiero yo, tío, bonico. Ay. La fragancia revela un nardo femenino sensual, muy parecido al pétalo combinado con la nota de capuchino, iba a decir chumino. Dice el bouquet floral solar hechizante y opulento del nardo exclusivo, sumergido con el carácter corpóreo del capuchino, en un guiño a la tradición italiana. Bueno, vamos a ver una cosa. Rachid le tendría que echar la bronca. Rachid Mohamed Rachid, que es como se llama el cibotón de Mayola, debería echarle la bronca ahora mismo a L'Oreal por hacer esas etiquetas de mierda. Bueno, notas de salida en jengibre, extracto de jengibre por FSC. Notas de corazón, absoluto de nardo de la India, absoluto de nardo, esencia de Ylang, acorde de capuchino. En la base, en el fondo, tenemos corazón de sándalo de Caledonia, esencia de cedro de Virginia, almizcles blancos, acorde de nardo y capuchino, las notas clave. Y es que qué guay, porque es que con esta ampliación que le he metido yo, vosotros estáis viendo divinamente lo mismo que yo, y vemos que el Organ no se inventa nada cuando dice que estas etiquetas están mal impresas, mal cortadas, está fatal. Qué alta costura. Si esto lo hago yo mejor aquí en mi casa. Me voy al estudio y me pongo ahí a... Es que, de verdad. Sí, les gusta mucho el nardo a estos, Esther. Es que el nardo les gusta mucho. Hombre, Clemente, muy buenas. ¿Qué pasa? Clemente no es Clen, es Clen. En fin, es Clen y Clen se va a ir con Glenda. Glenn se va con Glenda ya mismo. Ha terminado ya su exposición aquí. A tomar por culo. Bueno, vamos a seguir, que estoy muy de buen humor y a mí ni Clen ni Glenda me van a tirar. Vete a tomar por culo. Me va a estropear a mí el rollo. Vamos a seguir con lo siguiente. Y lo siguiente es que esta no es... Esta es la private y nos vamos a ir a esta de aquí que se llama ¿Limón qué? Es que no sé, no lo he visto. A ver. Bueno, esta es Limón Sense. Limón Sense. Limón Sense d'Or. Limón Sense d'Or. Claro, ellos pueden escribir en francés lo que les dé la gana porque L'Oréal ha registrado todo el diccionario en francés y ellos pueden poner lo que les salga del chumino, básicamente. Limón Sense d'Or. Vale, 325 euros y la etiqueta aquí, que como es blanca, se escapa, pero esto también está mal recortado, pues sobre todo por la zona de aquí arriba, de la derecha. Es que esto no ni por dónde cogerlo. En fin, ¿nos cuentan cosas interesantes por aquí? Pues no sé. Pues realmente dice que la salida está en mandarina verde de Italia, esencia de semillas de angélica. En el corazón nos encontramos ambreta de Guatemala, infusión de rosa centifolia y absoluto de rosa damascena. En la base, almizcle y gamuza. Lo primordial de aquí es la rosa centifolia y la mandarina verde. Ole, pues venga, pues nada, pasamos a la siguiente, porque ¿para qué más? Digo yo, ¿no? Mismamente. Hola, Silvi. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¿Qué pasa, majetona? ¿Esto funciona? Vale, así. Aquí. Venga, pues Private Talk, la Limonescence está y ahora la siguiente es Club Couture. Club Couture.
275 euros también salen a la venta, bueno, han salido a la venta hoy, todo el mundo las puede comprar ya, seguro que hay colas de gente que se están comprando las colecciones completas, porque la gente dice, oh, vamos a comprarlas todas, y habrá gente que se habrá comprado esto, vamos, seguro. Bueno, lo mismo, etiqueta de mierda, mal cortada, la tijera pasaba así como por... Miquel estaba así, se había tomado un Campari y ha dicho, que se me va. Y se le ha ido la tijera a Miquel, que lo han puesto ahí a recortar todas las etiquetas. Mohamed Rashid, lo ha puesto a cortar las etiquetas y estaba así un poco, que se me va, que se me va. Él que no sabe ni coger una tijera. Claro, es que para empezar, Miquel no sabe coger una tijera. Entonces, claro, sabe dibujar, pero coger una tijera no. Entonces, notas de salida. Corazón de bergamota, aceite de naranja amarga, aceite de mandarina. No, salida, eso es la salida. Salida en corazón de bergamota. Sí, lo he dicho bien, pero que como dice corazón de bergamota. Salida en corazón de bergamota, aceite de naranja amarga y aceite de mandarina. Con el corazón de acorde de higo. ¿Qué rollo con el higo? Lo voy a terminar aborreciendo. Y mira que me gusta. Absoluto de flor del naranjo y acorde de orris. Y luego en el fondo meten aceite de madera de cedro, aceite de patchouli de Bali y almizcles. Pues estupendo, maravilloso y fantástico para esta cosa que es chiple frutal verde y que lleva higo. Aquí está, míralo, ella misma. Con esa etiqueta que se me rompe el alma. Vale, pues pasamos de la Club Couture y nos vamos a Punk Romantic. Punk Romantic. Voy a ver agua, me lo merezco. Close up. Bueno, pues aquí vemos mejor que nunca que la etiqueta está cosida. Bueno, cosida. La etiqueta ya estáis viendo cómo es. Está torcida, la letra mal puesta, mal recortada y sale pelusillas por todos lados. Ay, ¿qué nos cuentan de aquí? Venga, vale, pues dice que el punk es romántico, ¿sí? Pues yo es la primera noticia que tengo. Este no sabe muy bien lo que es el punk. Bueno, el amor no tiene reglas y ahora mezclan el punk con el amor. Los punkis no se enamoran, coñe. De esta subversión conceptual surge el inesperado encuentro entre la vaina de vainilla infusionada con especias y resinas, madre mía, qué ascazo, y la inesperada autenticidad de un acorde de madera de olivo. Bueno, con el precio que tiene el olivo, no me extraña que me cobres 325 euros por esto. Un juego desvergonzado de sombras y luces. ¿Y por qué no luces y sombras? Más bonito que no sombras y luces. Que revela una intensidad solar audaz y exquisita. Ambarina amaderada. Bueno, dicen que en la salida tiene pimienta negra en aceite, en el corazón tiene aceite de bayas de enebro y acorde de madera de olivo, y en la base meten corazón de sándalo, extracto premium de vainilla Borbón de Madagascar, almizcles. Y luego dicen también que las claves son la vainilla y el acorde de madera de olivo. Vale. Muy bien, en el corazón. Pues nada. Pobres olivos. Centenarios que han muerto para esto. ¿Quedan más? Queda una, ¿no? Queda una. Behind the seat, ¿o de qué? Espérate que lo tengo que leer. The scene. Behind the scene. The scene te daba yo. Bueno, aquí también volvemos a lo mismo. Etiqueta mal puesta, letras mal impresas, etiqueta hecha fatal, porque además, si os dais cuenta, en las etiquetas, mirar el margen que hay de distancia arriba con el margen de distancia que hay abajo. Estáis viendo que esto está hecho con el ojete, o sea, que no me lo invento. Estas etiquetas están hechas con el ojete y quien ha hecho esto tendría que estar en la calle. Y yo trabajando ahí con el Miquel, tomando Campari y cortando etiquetas. Porque es que, de verdad, hay como un dedo, o sea, virtualmente un dedo de distancia arriba y abajo que me deja 2 milímetros. ¿Esto qué es? Si esto no está ni centrado, como yo. Esto está completamente descentrado. Bueno,
Los gestos secretos y las atmósferas de la alta costura se revelan mediante la mezcla inédita de maderas de alta calidad. Vamos a ver lo inédito que es esto. De alta calidad alrededor del vetiver con una intensidad terrosa y envolvente. Uy, esto sí, esto es, vamos, inédito. Que despierta ecos con la textura fascinante del acorde de avellana. Fíjate, la avellana que no se ha utilizado últimamente. Oh, madre mía, Virgen Santa. Para crear una dicción elegante y moderna. Amaderada especiada, y luego dice notas de salida, aceite de hoja de cúrcuma. Esto se ha empleado 800 millones de veces y sobre todo últimamente la cúrcuma se utiliza un montón, porque yo hay muchas veces que estoy dando notas y sale cúrcuma por todos lados. Bueno, ande vamos. Corazón en madera de avellano, aceite de geranio y orris. Acorde, ojo, esto da a entender que esto es más sintético, la madre lo parió. Acorde, acorde porque es sintético, ¿no? Bueno, en la base, aceite de cedro, corazón de vetiver y corazón de sándalo. Notas clave, vetiver y avellana. Y aquí me dicen que revela una mezcla inédita de qué, porque le meten cúrcuma. Si esto es nada, esto es una ñorda, esto estamos hartos de verlo. Madre mía, lo de las etiquetas lo tengo clavado, ¿eh? Mirar, aquí esto está fatal. ¿Hay alguien que tenga marketing o diseño gráfico? ¿Hay aquí algún diseñador gráfico, por Dios? ¿Alguien? A ver, vamos a ver más las etiquetas. Mirar, aquí también igual. Todo el peso hacia abajo de la botella. Mirar, es que ¿puede estar esto peor hecho? Esta distancia arriba para tener la etiqueta del Valentino abajo ahí pega casi a la... Yo no sé, están todas igual, ¿eh? Me estoy dando cuenta, están... Mirad, están haciendo scroll, no se ve todo perfectamente. Aquí está igual. A ver, voy a ampliar un poco más, a ver si me deja. Aquí. Vamos a ampliar. Mirar qué distancia hay aquí. Venga, aquí, mirar las distancias. De arriba a abajo. Está completamente descuadrado todo y mal pegado. Ya te digo yo que el Miquel estaba puesto de campar igual que yo. O sea, yo esta parece que está medio mejor, pero vamos, que están todas igual. No está mejor, no. Que va a estar mejor. La distancia es la misma, ¿eh? Un montón arriba, muy poco abajo y la etiqueta está plenamente descompensada. Yo no sé cómo narices alguien debería estar en la cola del paro, ¿no? Directamente. O sea, es que lo siento, esto está muy mal. Muy mal. Es horrible. Es horrible. Esto no es un acabado para un producto de 325 eurazos. Ahí lo dejo. Hola Ezequiel, muy buenas noches, Bonico, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. ¡Viva Argentina! Muy buenas, Salao. Y bueno, pues ya está. Con esto y un bizcocho hasta mañana a las 10. No, mañana igual no. Sí, mañana yo creo que sí que va a haber directo. Mañana sí que habrá directo. A ver, que refresca aquí. Hoy he perdido un suscriptor de pago de Twitch. No, pero luego se suman. Yo lo sé. Que luego se apuntan otra vez y esas cosas. Vuelven, siempre vuelven. Siempre volvéis, graciosos de Twitch. Gracias, bonicos. Vale, pues Kim, chicos, chicas, todos los presentes, que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo creo que mañana igual si... No, mañana va a haber vídeo. Mañana es que hay vídeo. Tengo que terminar la miniatura, que eso es lo que voy a hacer ahora cuando... Bueno, voy a descansar un poco y haré la miniatura. Pero ya está colgado, ya está preparado el vídeo. Mañana a las 5 por ahí de la tarde sacaré el vídeo, mañana. Y si hay noticias interesantes y cosas que merezcan la pena, yo estoy, ¿vale? Pero si la cosa está así como un poco chop, no estoy. Y además últimamente estoy un poco mosqueado con YouTube también, como de costumbre. ¿Quién no está mosqueado con YouTube? Pues sí, está mosqueado todo el mundo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos mañana si hay suerte, que estoy seguro que sí. Auf Wiedersehen.